¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos Mensaje Directo, un nuevo mensaje directo, hoy jueves 16 de junio, y queremos hablar en esta oportunidad de los pueblos originarios, del Huetripantu, ya que se nos acerca y que nos interesa más allá del hecho puntual también, evidentemente conocerlo, inserto en un contexto donde como país necesitamos saber más de nuestros pueblos originarios, en especial del pueblo mapuche, que lo tenemos acá, principalmente en la provincia de Arauco, los Pehuenches, también en Alto Biobío, que es parte de nuestra región. Hacer un repaso por la historia, también por las perspectivas del pasado, el presente y cómo integrar de mejor manera a nuestro país a los pueblos originarios. Integrarlos respetando su voluntad, evidentemente. Nos acompaña en el estudio Juan Carlos Painequeo, historiador mapuche. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Mari Francisco, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, a ver, partamos por el Huetripantu, o como algunos lo denominan, el Año Nuevo Mapuche. ¿En qué consiste esta fecha? ¿Cómo nace? ¿Y dónde se conmemora geográficamente? Huetripantu o Huiñoltripantu es un momento de la naturaleza. Los pueblos originarios, sobre todo los del hemisferio sur, al convivir tan profundamente con la naturaleza, con la Mapu, como nosotros le llamamos, también vimos sus cambios, ¿verdad? Las estaciones, los solsticios, todo ese tipo de situaciones que afectan mucho a la tierra, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros como pueblo visualizamos que ahora el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, cuando la noche empieza a crecer, ¿verdad?, hasta la noche más larga y después empieza nuevamente el día a agrandarse, nosotros lo asociamos con un cambio, con una renovación. Entonces, dentro de nuestra propia cosmovisión, a este fenómeno astronómico le dimos un significado, ¿ya? Un significado de renovación, de un cambio de ciclo. Un proceso que está en todos los pueblos originarios del planeta, solamente que en diferentes fechas por hemisferio, ¿me entiende? Entonces es bastante interesante conocer que incluso algunas celebraciones occidentales están asociados a cambios de la naturaleza, pero del hemisferio norte, como fueron pueblos los que vinieron acá del norte, los que colonizaron, ¿verdad? Trajeron también lo que es la Navidad, lo que es la fiesta de San Juan. Todas esas festividades están asociadas a cambios de la naturaleza. O sea, lo de este 21 no es solamente de Chile. No, principalmente de los pueblos originarios, de los pueblos que son preexistentes a los estados modernos, aquí y al otro lado del mundo, porque son pueblos muy compenetrados con lo que es la naturaleza, con observar la tierra. Entonces, las festividades o los cambios de ciclos lo asociaban a estos momentos. Exactamente, ahondando en eso, ¿cuál es la importancia que ellos le dan a esta fecha? Más que el resto del año, probablemente. Como te mencionaba, para nosotros es el cambio de ciclo, más que el año nuevo. ¿Qué significa un cambio de ciclo? Es que, por ejemplo, la palabra Huiñoltripantu apunta a un regreso, ¿ya? Como estamos asociados, como te dije anteriormente, que el sol está desapareciendo, ¿verdad? Simbólicamente el sol está muriendo, la noche se está haciendo más grande, entonces hay un momento de la vida del año en que esto llega a su punto culmine, que es entre el 21 y 24 de junio. Por lo tanto, para nosotros fue el momento en que nosotros dijimos, acá está pasando algo, ¿verdad? Aquí nosotros le podemos dar una explicación simbólica, una explicación espiritual a este cambio astronómico. Por lo tanto, para nosotros es el momento de renovación anual, ¿ya? Donde regresa nuevamente el sol, regresa nuevamente la vida y se empiezan nuevamente los cambios a suceder como nosotros los consideramos importantes. Ahora, los chilenos nos acordamos de los mapuches, por ejemplo, los pueblos originarios, por esta fecha, lo cual no es muy bueno, no es muy positivo también, porque ellos son seres vivos, tienen una tradición que vive más allá de las circunstancias actuales. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que la sociedad chilena, y yo creo que también puede ser la sociedad argentina, considerando que el pueblo mapuche está en ambos lados de la cordillera, mira mucho al norte, mira mucho a lo blanco, a lo europeo. Entonces tiende a visibilizar lo que ellos consideran como civilizado. Ese era un discurso que por lo menos se escuchaba mucho hasta hace unas décadas atrás nomás. ¿Es por la historia de los colonos?
No ¿La conquista española? La española, la conquista chilena-argentina, entonces siempre se miró como lo originario o lo que pertenecía a estos pueblos como algo que tenía que eliminarse o desaparecer. Por lo tanto, este tipo de cosas fueron desapareciendo bajo la imposición del Estado, pero también a veces se impuso otro rito encima, que en este caso es la fiesta de San Juan, que es muy conocida también en los campos de Chile. Y la fiesta de San Juan es una celebración del solsticio de verano en Europa. Entonces la trajeron para acá y como se acomodaba justo en la fecha, se trasplantó la fiesta de San Juan justo en junio. ¿Como para tapar a la otra? Es un fenómeno que sucede mucho en la historia a nivel mundial. Cuando un pueblo dominador quiere como hacer desaparecer a la cultura del otro pueblo, tiende a poner como celebraciones propias encima. Entonces ese fenómeno genera una sincretización forzada un poco. Sin embargo, abajo sigue permaneciendo la propia celebración, que en este caso ahora está resurgiendo con mucho más fuerza en diferentes partes de lo que es territorio mapuche. Ahora, Juan Carlos tiene diversas expresiones el conmemorar. Hemos visto en Talcahuano que se meten al agua. Hemos visto que en el Parque Ecuador se bañan en la cascada. ¿Son patrones comunes o difiere de cada comunidad indígena? El pueblo mapuche es muy diverso en cuanto a territorio. Sí. Tenemos, como tú mencionabas, los pehuenches, Alto Biobío, los lafkenches en la costa, los ñaches en el centro, huenteche, huilliche en el sur, pero el pueblo mapuche es uno. La cultura tiende a tener un macrosistema que une. Sin embargo, obviamente por territorio van variando, hay algunas diferencias. Sin embargo, el tema del agua es súper importante en este proceso, porque significa también una limpieza, una limpieza de lo que fue el año previo, o el proceso o el ciclo previo, donde yo entro nuevamente a esto con una energía renovada también. Antiguamente la cascada o los trayencos que nosotros le llamamos, o las aguas eran un lugar donde la gente entraba, ¿verdad? Y salía después renovada. En la actualidad ya son pocos los territorios donde se hacen eso, porque igual junio es bastante frío y creo que la gente tiende como a trabajar el agua, pero de una manera más simbólica. Hay partes que sí, pues se mantiene la tradición de entrar al agua para salir renovado, sobre todo en la madrugada del 21 aproximadamente, 5 de la mañana, 6 de la mañana, es bastante helado. ¿Son ceremonias donde participan los integrantes del pueblo mapuche en este caso? ¿O los chilenos igual pueden participar o depende de que sean convidados? Yo creo que ese es el punto final. Depende mucho del territorio también. Hay asociaciones mapuche urbanas, comunidades mapuches en los territorios donde a veces es más familiar. Sí. Antiguamente era más familiar. Y hay organizaciones pro mapuche sin ser mapuche también. Sí, y entonces depende mucho como la interacción que tengan estos grupos autónomos en cuanto a yo quiero invitar a esta persona que no es mapuche para que participe de mi cultura. Y se hacen invitaciones y perfectamente pueden participar, sí, siempre con respeto. La idea es como asistir, pero siempre considerando que la cultura a la que voy, que en este caso la cultura mapuche, tiene su propia lógica, tiene su propia estructura y hay que respetarla. Juan Carlos, ¿cuál es la realidad hoy en día para ti de los pueblos originarios en Chile? Bueno, Chile tiene aproximadamente 10 pueblos originarios reconocidos por el Estado, siendo el pueblo mapuche mayoritariamente en cuanto a población. Lamentablemente el Estado de Chile por mucho tiempo intentó integrar a los pueblos originarios dentro de su propia estructura. Y al decir integrar es decir casi asimilar, hacerlos desaparecer de alguna forma. Entonces, gran parte de los elementos culturales de los pueblos originarios, como la lengua, como las tradiciones, como la justicia propia, como la propia organización social, el Estado decía no, la nuestra, ocúpenla de nosotros, el Estado chileno. Entonces, esas expresiones culturales que hoy día nosotros reclamamos como derecho, fueron minimizadas, hechas desaparecer en muchos pueblos. Entonces, hoy día hay un resurgimiento potente de los pueblos originarios, principalmente porque hemos dicho, no, aquí el Estado de Chile no debió haber hecho esto, nosotros tenemos nuestra forma de organizarnos, nuestra lengua, tenemos que recuperarla, tenemos que establecerlo como derecho. Entonces, actualmente, en diferentes grados los pueblos originarios están reclamando un poco eso. En el norte, los hermanos Aymara, los mapuches, los rapanui, son expresiones de querer recuperar algo que se perdió.
o que se intentó Ahora, invisibilizar. haciendo memoria histórica, revisando la historia, sabemos que el Estado chileno ha cometido errores, porque es diferente, como dices tú, integrar, que es algo entre dos, que absorber, que es una integración unilateral, que no sería integración, pero en la historia el pueblo mapuche quiso alguna vez tener una relación estrecha con el Estado de Chile, compartir cosas de uno y otro lado, o siempre el pueblo mapuche pidió que se le respetara su autonomía y sus tradiciones. Porque da la impresión de que son, algunos lo transmiten, por eso te lo pregunto a ti que eres historiador, de que son mundos totalmente opuestos y que jamás van a poder integrarse. ¿Será tan así? Porque habitan un territorio. Parto por lo final. Yo creo que son no mundos opuestos, pero sí pueblos diferentes. Ya. Y es importante hacer la diferencia. La diferencia no es mala. Creo que es muy positiva cuando uno es diferente a otra persona porque tiene su propia... enriquece el diálogo. Pero al ser el pueblo mapuche también bastante diverso, un territorio bastante amplio, se intentó... habían expresiones que intentaban generar como un trabajo con el Estado chileno. Y gran parte del territorio no, los mapuches, en diferentes partes. Entonces, porque en ese momento hasta 1860 el territorio mapuche era autónomo, ahí no entraba el Estado chileno, era territorio mapuche. Sin embargo, con la invasión militar que ocurre en 1860, 1862, todo intento de diálogo se terminó, porque la invasión fue a sangre y fuego. Entonces, estamos hablando de tatarabuelos de uno, no estamos hablando de una historia tan atrás. Cuando sucede ¿Esa fue la pacificación o no? La mal llamada pacificación. El inicio de ese proceso. Sí, eso fue que, bueno, se nos enseña que fue una pacificación, como si el territorio hubiera estado como revuelto y vinieron a pacificar a los indígenas revoltosos, ¿verdad? Era como el discurso de la época. Sin embargo, una pacificación a través de las armas. Sí, como cuando hoy día algunos dicen voy a la guerra para obtener la paz. Así es. Entonces, era parte de un discurso. De hecho, hay un texto bastante interesante que lo pueden buscar en línea aquí los televidentes, que es el discurso de Benjamín Vicuña Maquena en el Congreso Nacional, en 1868, donde ustedes pueden descargar el documento, toda su locución en el Congreso y los epítetos que nos muestran a nosotros los mapuches son terribles, poco menos que borrachos que había que matar. No había confianza en este pueblo. Juan Carlos, sí. Te quiero preguntar, ¿por qué el Estado de Chile trató de eliminar esta cultura, trató de arrinconarlos? ¿A qué se temía? ¿Que la cultura mapuche se superpusiera a la del mestizaje? ¿Por qué ese celo del Estado de Chile por no integrarlo realmente y respetar la voluntad del pueblo originario? Por dos cosas. Ya. Interés económico. Siempre el interés económico está detrás de cualquier guerra. ¿En qué? ¿De ocupar sus tierras? Sí, el territorio. El territorio, teníamos al norte del Biobío estaba ya todo dividido en haciendas, fundos, y era necesario nuevos territorios. Vino la crisis del 50, la crisis del 60, del trigo en diferentes partes, y dijeron, es necesario tener más tierra para cultivar. Ya. Entonces había un interés económico inicial. Y también había un interés ideológico, si podemos llamarlo así, en que se veía lo europeo, como te mencionaba, como la cúspide de la civilización. Como el desarrollo, sí, lo bueno, Entonces, era necesario que estos salvajes, que en palabras de la época, exterminarlos o civilizarlos. Entonces, esos dos elementos muy potentes fueron los que propiciaron la invasión. Y la invasión lo que hace es poner el pie encima del otro pueblo, principalmente. Te dejan vivir en un pedazo chico de tierra, pero mientras no afecte a los demás, bien, entonces eres como el indio bueno o el mapuche bueno. ¿Eso coincide con otros procesos similares en otros países o no? Mira, en Argentina pasó lo mismo, en la misma época. De hecho, Chile y Argentina hicieron un barrido bastante potente. ¿Coordinado? En parte sí, coordinado, sí. Allá lo llamaron la campaña del desierto o la conquista del desierto. Pero ya fue un poco más brutal porque fue de exterminio principalmente. En Estados Unidos se dio también con la expansión hacia el oeste. Nosotros hemos visto películas del oeste norteamericano, ¿verdad?, donde retratan a los indígenas de allá como salvajes casi. Como seres inferiores, claro. Sí, que el blanco viene a civilizar. Entonces era un discurso común
en el mundo. Ya, Juan Carlos, nos vamos a separar un instante, pero ya volvemos para continuar con esta interesante conversación. Así el año ya está comenzando en su segunda patita, esperemos de que ahí sus proyectos y también quienes están tomando sus vacaciones puedan comenzar a descansar. Está comenzando también, estamos a prontas de comenzar el equinoccio de invierno. El referente más directo, ya no pensando en lo que había pasado en los 60, fue Bon Jovi, que el año 1989, el mismo año que empezaron los Unplugged, durante la premiación de los MTV Video Music Awards, hizo una presentación acústica. Y estos personajes dijeron, esta es la nuestra, este es el formato que queremos. Y entonces le propusieron a MTV realizar esta serie de conciertos. No es que esta ley venga a prohibir la utilización del celular o otros dispositivos, eso estaba ya prohibido. Exacto. Pero no era disuasivo, como que la gente realmente no lo detenía el poder hacer esto. Entonces lo que se decide es aumentar las sanciones y volverla esta gravísima. Actualmente algunas personas dirían que es un día de celebración, pero otras más bien dirían que es un día donde hay que centrar la mirada en lo que está sucediendo con el océano en términos de preocuparse y ocuparse de las cosas que han estado ocurriendo en las últimas décadas. Yo entiendo que las 400.000 copias es el texto de difusión, en el que no hay artículos, sino más bien las ideas centrales, y entiendo que lo tomaron desde el capítulo primero de principios y disposiciones generales. Ah, claro, o sea, son digamos los 10 pilares, ¿no? Sí, yo creo que está pensado en eso, en las ideas centrales que después se van a, una vez que digamos que votemos y tengamos el texto definitivo, se van a traducir en artículos. Lunes a viernes, de 14 a 16 horas en vivo por TVU y sus multiplataformas. Seguimos en mensaje directo hablando de los pueblos originarios y del Huetripantu, pero ahora estamos ahondando en la historia de los pueblos originarios. Juan Carlos Painequeo nos acompaña, historiador mapuche. ¿Qué tan diversos son los pueblos originarios en Chile? Ya hiciste una comparación, que los mapuches son quizás los más representativos porque son los que tienen una mayor cantidad de población. De todas maneras es pequeña en comparación con otros países. Pero ¿tenemos pueblos originarios, por ejemplo, que están a punto de desaparecer actualmente en Chile? Sí. ¿O todos están vivos? Están vivos, yo creo que ahí está el enfoque. Están vivos en proceso de revitalización. Pero sí hay pueblos que tienen una población bastante minoritaria, porque también por mucho tiempo les dijeron que eran chilenos y no lo hacían, y les costaba reconocerse. En Chile cuesta mucho a los pueblos originarios, a los pertenecientes, mapuche, Rapa Nui o Aymara o otro pueblo, cuesta mucho reconocerse por el racismo. Entonces, quizás en la actualidad ya no tanto, pero por lo menos en mi época, en los 90, era muy fuerte el racismo. Entonces, decir que era mapuche, por ejemplo, era ser blanco de burla, saber que se van a reír de ti. Entonces, yo me imagino con los otros pueblos que tienen menor población, que por mucho tiempo ignoraron que eran indígenas, que eran de un pueblo originario. Entonces, ahora que se está dando con mayor orgullo, que hay una visibilización más potente, claramente van apareciendo nuevos miembros, pero más que nada porque fueron invisibilizados mucho tiempo. Entonces ahora están en proceso de revitalización, lo cual me parece muy positivo a mí. La actitud del chileno con los pueblos originarios, a mi impresión, es bastante contradictoria. Claro, se ve discriminación todavía, se ve que se apunta con el dedo, que hay un prejuicio, que hay estereotipos, pero también escuchamos cuando la selección chilena va afuera, estos son los guerreros que van a pelear, que van a luchar en el Mundial o en la Copa América como Lautaro, o que Chile le hizo la guerra y le ganó a Perú y Bolivia por la sangre mapuche que llevan sus soldados. O sea, cuando nos conviene decimos eso y cuando no, no.
Es que ahí se da el fenómeno que, por ejemplo, hacia 1810, cuando empieza el proceso libertador en Chile y en América, se intentó tomar mucho del pueblo mapuche, porque se veía que había resistido el español, ¿verdad? Había mantenido su autonomía, su independencia y eran casi enemigos de los españoles a muerte. Lo que se ignoraba también era que se generaron muchos parlamentos con los españoles, muchos diálogos, pero bueno, estaba esa imagen. Entonces se crearon muchas instituciones que apuntaban a los mapuches. El monitor araucano de Fray Camilo Enríquez, la logia lautarina y los símbolos que se dieron en la primera bandera, por ejemplo, que habían un mapuche, una mujer y un hombre mapuche. Entonces se buscaba esa épica en cuanto a la resistencia contra el español, porque se estaban haciendo lo mismo los criollos. Pero lamentablemente los mapuches no apoyaron a los criollos en el proceso de independencia. De hecho, del 80% de la población mapuche, del 100%, yo creo que un 20% apoyó a los patriotas, entonces ahí quedaron con un poco de sangre sangre en el ojo, como se puede decir coloquialmente. Entonces, porque los mapuches tenían tratados con los españoles, parlamentos firmados, ratificados por el rey, donde los mapuches se comprometían a atacar a los enemigos de España. Entonces, para los mapuches, los criollos que estaban peleando con España eran enemigos de España, entonces por eso no había apoyo a los patriotas. Entonces esta idea inicial de levantar los mapuches, de ser parte de los criollos, ¿verdad?, se eliminó. Dijeron, no, pues estos nos están apoyando, entonces viene el siguiente discurso. El mapuche flojo, el mapuche borracho, traidor, ¿verdad?, no nos apoyaron. Entonces después de eso ya no hubo vuelta atrás en cuanto a ese discurso que minimiza un poco a la sociedad mapuche. Entonces ahí está esa dicotomía que tú planteas. Por un lado, de repente, no, los mapuches son una cosa, pero por otro lado, no, pero tenemos la fuerza también de ellos. Entonces se genera como una contradicción en la sociedad chilena, a veces. ¿Los pueblos originarios tienen derechos actualmente en Chile? Es que es una pregunta difícil de contestar porque los derechos, en su definición, son cosas que son inherentes al ser humano, inherentes a los pueblos. Por mucho tiempo, por ejemplo, la lengua mapuche fue negada. No nos dejaban hablar nuestra lengua, nos castigaban. A mis padres les pegaban en la escuela, padres de mi generación. Muchos recuerdan castigos por hablar la lengua mapuche. Entonces ahí no era derecho. Sin embargo, Chile empezó a darse también un proceso en que ratificó tratados internacionales de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y otros tantos más, donde se empezó también a dar cuenta que en realidad acá ese tipo de expresiones culturales son inherentes, un derecho inherente a los pueblos. Entonces, ahora podríamos hablar que existe un poco el reconocimiento de esos derechos, sin embargo, no vemos que sea una política de Estado, ¿me entiendes? Como que se hacen clases, cursos, pero no es que, por ejemplo, en la Araucanía los funcionarios públicos tengan que hablar mapudungún, por ejemplo. Sigue siendo el castellano la lengua hegemónica. Entonces, ¿en el sistema educativo actual no se enseña el mapudungún? Muy poco. ¿Como oficial? No, tiene que tener como ciertos parámetros para que se enseñe. Por ejemplo, que tenga el 20% de matrícula mapuche en el colegio, se puede impartir la lengua. Si no tiene el 20%, no se imparte, aunque sea en Temuco, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, es como difícil plantearlo como un derecho total, pero sí como quizá una conquista de los pueblos, en este caso mapuche, el poder lograr o empujar la barrera de lo que no teníamos. ¿Cómo se puede ir rescatando la cultura mapuche para que no muera? Es que yo creo que no va a desaparecer. Ya. Yo en ese sentido soy optimista. Y creo que más que rescate... ¿Pero quiénes mantienen viva eso? Los esa mapuches. Tradición, esa cultura. Los Incluso mapuches. el mapuche que se va a Santiago, que saca un título universitario, que se convierte en microempresario quizás. ¿Y tú crees que él también ayuda o depende de cada uno? Mira, yo creo que ahí hay dos formas de verlo. Hay gente, el caso que tú me pones, por ejemplo, puede ser una persona que reniegue también de los mapuches. Quizá esa persona no va a estar como levantando su cultura. Pero una persona que sí hace eso, un empresario, microempresario, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste, que dice yo quiero trabajar con la cultura mapuche, quiero expandirla, o quiero yo como empresario exitoso decir nosotros los mapuches también podemos. Yo creo que esa persona sí está... Una vez fuimos a Arauco nosotros y dijeron, no, los que están en Santiago, los que bailan en la parada militar, no son mapuches. Y pasa que entrevistando a esa gente sí se viste mapuche
y quizás trata de también mantener ciertas tradiciones, pero ¿cómo se puede hacer inmersa en un mundo totalmente distinto? Es que ¿O depende del caso a caso? ahí, sí, pues que ahí entramos en pensar que los mapuches son como una unidad única. Ya, y no es así. No, pues somos somos un pueblo. El pueblo chileno también es muy diverso. Hay gente de derecha, de izquierda, pro policía, contra policía, pro gobierno, pro no gobierno, ¿me entiendes? Los mapuches igual. Tenemos, hay planteamientos únicos sí que se pueden escuchar de cualquier mapuche, pero sí hay mapuches de derecha, hay mapuches de izquierda, hay mapuches que no tienen problema en aparecer en la parada. Yo creo que eso, negarles ser mapuche porque ellos decidieron en ese momento participar, creo que también entramos en la lógica del Winca, del no mapuche. Sí. De decir, usted no puede ser esto porque no cumple ciertos parámetros. Obviamente uno puede estar en desacuerdo, y puede ir a hablar, decir, oye, Peñi, oiga, Lamien, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me puede...? Pero negarles su calidad de mapuche, yo creo que no corresponde. ¿Tienes esperanza en el proceso constituyente? Mira, hay hartas cosas que los pueblos... Para empezar, el hecho que hayan constituyentes mapuche es un avance. Porque literalmente no han habido escenarios de ese tipo en los congresos pasados chilenos. Sí han habido diputados mapuches, pero bajo la línea de un partido, apoyo así, pero no como la idea de que haya un grupo que pueda incidir como pueblo originario, como bancada. Entonces ya eso es un avance. Sin embargo, igual hay cosas que nosotros como mapuche, o por lo menos muchas de las organizaciones planteaban, algunos derechos o algunos aspectos ligados sobre todo a la tierra, sobre todo al territorio, que no están contemplados en la nueva Constitución. Está mucho, quizás, corre un poco la barrera de lo que estaba, eso sí, pero igual hay cosas que tiene que hacerse cargo la sociedad chilena y por medio de la legislación, que es la idea de territorio que nosotros tenemos, ¿ya? Que está asociada también a toda una espiritualidad, a toda una forma de vida, que lamentablemente hay elementos que impiden que nos cultivemos como pueblo. Cuando se dice un Estado dentro de otro Estado, ¿es un invento, es una mentira, es una caricatura? ¿O realmente en el espíritu está esa autonomía? En este momento en la borrador de la Constitución no está eso. No, pero ¿se quisiera eso? Es que ahí va a depender de la organización mapuche. Ya. Ahí va a depender mucho del sector mapuche con que Sería muy a priori ahora decir, no, lo que quieren es tener una nación aparte del Estado de Chile. Es que nosotros somos una nación. Partamos de ese elemento en cuanto a conceptos. Son una nación, pero no un Estado. En este momento no somos un Estado. ¿Y quisieran ser un Estado? Yo creo que hay muchos mapuches que sí. Les gustaría quizás decir, oiga, este es nuestro territorio, ¿por qué no podemos nosotros mandarnos a nosotros mismos? Creo que todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Si Chile en un momento fuera invadido, yo creo que su nieto o su hijo en un momento diría, oye, yo quiero liberarme de quien me invadió, me gustaría recuperar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Creo que está dentro del derecho de cada quien, de cada pueblo. Entonces nosotros tenemos una memoria oral, memoria vivencial de nuestros antepasados que nos dicen, oye, aquí nosotros teníamos un territorio autónomo. Bueno, está ahí la idea, ¿verdad? Claramente hay mapuches que están más de acuerdo con esa idea y mapuches que están menos de acuerdo con esa idea. Ahí va a depender mucho de cómo nosotros como mapuches podamos generar un planteamiento común. Creo que ahí está el tema principalmente, más que nos digan qué hacer, sino que si ustedes como mapuches en general toman una decisión unitaria, la que sea, ya, démosle. Pero va a depender mucho de cómo nosotros mapuches nos organicemos y si nos convencemos también de las posturas. La violencia que hemos visto en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía, que se ha recrudecido, y con esto estamos ya terminando, en el último tiempo, obedece a una arista de una voluntad real de tener más derechos, de que se devuelvan las tierras usurpadas por el Estado, o hay sectores que se aprovechan de la causa por otros motivos que quizás desconocemos. Yo creo que hay un poco de todo. Igual hay que ser muy cauteloso con esto porque hay situaciones que a veces está mucho el titular más que como entender la situación. Yo creo que el trasfondo histórico está. Tierras usurpadas por el Estado que no se ha resuelto.
Lamentablemente no son tierras que están en manos de entes productivos de fácil acceso, ¿ya? En este caso las forestales son las que tienen la mayor cantidad del territorio que nosotros consideramos como mapuche. Y las forestales son miles y miles de hectáreas. Por ejemplo, uno va de aquí hasta Arauco, hasta Tirúa, y puede pasar 20, 30 minutos manejando y plantación y plantación. Entonces, ahí hay un tema también porque está destruyendo un poco la tierra. Ya, eso por un lado. Entonces, hay que entender ese proceso. Y lamentablemente el Estado no ha generado, el Estado chileno, no me refiero al gobierno, sino que el Estado en sí, no ha generado el planteamiento que diga, oye, aquí está de verdad podemos mejorar esto. Ya sea, poniendo ejemplos que algunos han planteado, por si acaso, la derogación del decreto 708 que financia las forestales con plata de todos nosotros. Por ponerte un ejemplo, las exenciones tributarias, la cantidad de tierras que puede plantar una forestal, ya, okay, o sea... que, ¿me entienden? No hay una señal clara. Solamente se dice ya vamos a comprar más tierras, pero eso es como al aire, igual son territorios donde va a comprar las tierras. Ok, Juan Carlos. Las que no están sacando las tierras. O sea, hay un contexto y hay una deuda pendiente que es innegable. Sí. Y nada, te agradezco el haber compartido con nosotros, Juan Carlos Painequeo, historiador mapuche. Gracias por estar en Mensaje Directo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por vernos como cada noche. Hasta mañana.